Ecos del río. Hola amigos y amigas de Ecos del Río. En este episodio escucharemos un capítulo de la novela de Pedro Favarón, Puca Allpa, Viaje hacia la selva invisible. Esta novela fue publicada en Ciudad de México por Cactus del Viento, editorial Ecopoética, en 2017. La historia narra el viaje de dos amigos que parten desde Buenos Aires hacia la selva amazónica. Acompañemos entonces a estos personajes en los primeros pasos de su viaje iniciático. El río Marañón. Este capítulo tiene un epígrafe del escritor peruano Manuel González Prada. Dice: Hijo, parto, la mañana reverbera en el volcán, dame el báculo de chonta, las sandalias de jaguar. Mis ojos estaban sedientos de maravillas. Salimos de Vilcabamba hacia el sur ecuatoriano, esperanzados en hundirnos en la selva. Después de un dilatado periplo sudamericano, nos hallábamos a las puertas de nuestro destino. Habíamos pasado largas horas hablando, expectantes, descansando al lado de la carretera del Chaco paraguayo o en la parte trasera de un camión boliviano sobre el monte amazónico, sus plantas y secretos. ¿Qué esperábamos encontrar entre esos árboles fuertes, altos, antiguos? ¿Qué ocultos respiros aspirábamos dar en esas rutas maltrechas y en esos ríos anchos, sinuosos, de meandros pronunciados que parecen querer volver a devorar su pasado? Hace más de 400 años, el adelantado Francisco de Orellana desobedeció a Gonzalo Pizarro y hundió a los suyos hasta la desembocadura atlántica del río Amazonas, atravesando regiones desconocidas por los propios incas y luchando contra fieras guerreras, las que se amputaban uno de sus senos para disparar mejor sus flechas. Desde entonces, la febril explosión vegetal, animal y onírica de la selva ha cautivado la imaginación de Occidente. En la Amazonía se han imaginado las riquezas inigualables de El Dorado y barbaries antropófagas. De sus indígenas se ha dicho que son guerreros generosos como el agua y mansas criaturas que viven el evangelio natural en su simpleza, como también que son guerreros capaces de transformarse en jaguares y devorar a sus víctimas. Entre lluvias incontenibles y un sol extenuante se han gestado esas opiniones antagónicas. Me siento heredero de un linaje de aventureros que se han hundido en el bosque y transformados para siempre por esa geografía fecunda e imprevista, han escrito sus viajes, sus crónicas, sus relaciones, queriendo dar a conocer algo del asombro que imprimió en sus retinas este territorio en continuo hacerse, como recién emergido de las manos del Creador. Pero mucho ha cambiado desde las primeras entradas de Occidente y nosotros mismos, hijos de una Indoamérica que a pesar de todo ya no es la vieja colonia de Europa, estábamos guiados por otro impulso. No eran ciudades de oro lo que andábamos buscando, ni abrir nuevas rutas al comercio trayendo la estela negra del progreso. Tal vez con inconsciencia y puramente agitados por la aventura, al principio ignorábamos que encontraríamos un oro de otra naturaleza y temperatura. Mi amigo Carlos López Sanabria estaba interesado en los animales, los árboles y el aire cálido que expandía sus pulmones. Hombre que pasó su adolescencia montado a caballo por los cerros del norte argentino. Creía que en la selva encontraría el implacable influjo americano alcanzando las cumbres de su vitalidad. Quería palpar esa vibración verde que contrasta de forma tan radical con la melancolía de las montañas del sur andino. Mi exploración era otra. Podría decirse que precisaba la salvación, la redención, calmar a la fiera que aullaba en mi pecho, la rabia de haber sido domesticada por las escuelas y las reprimendas morales de una sociedad hipócrita. Tenía la esperanza de darle paz a mi orfandad herida, que se sentía abandonada por Dios,
a quien buscaba según mis propios caminos. Creía que entre los vegetales sagrados de la Amazonía, bebiendo el ayahuasca, ese brebaje milagroso que desde hace milenios han guardado las naciones amazónicas, encontraría la medicina que pudiera reconciliarme con la existencia. A pesar de nuestras diferencias, nos mantenían dando juntos la sofocación de nuestras vidas urbanas, asfixiados de cronómetros. En la selva esperábamos hallar algo que la civilización había dejado de lado, un aliento que sentíamos aún vivo en nosotros, aunque marchitándose tras años de asfalto. Pensábamos que en el bosque húmedo, cada uno a su manera, redescubriríamos nuestro corazón y nos sabríamos vivos. Una camioneta nos llevó hasta una base militar ecuatoriana cercana a la frontera con el Perú. El lugar no nos dio la bienvenida. Lo último que queríamos encontrar eran botas y cuarteles. Como ya estaba atardeciendo, nadie quería llevarnos más al sur. La última parte del trayecto la tuvimos que hacer a pie. Carlos caminaba a paso firme mientras yo iba tras él renegando de la suerte que nos había hecho encontrar una base militar en medio del monte. Me parecía que la misma selva estaba tratando de resistir nuestra entrada. Cuando alcanzamos un río, el puente que unía sus orillas se había caído. Tuvimos que pasar caminando sobre el grueso tronco de un árbol talado. A fuerza de sobreponernos a la fatiga y a los pensamientos adversos, que en nada contribuían, esa noche llegamos a dormir al lado peruano, en un lugar llamado Las Balsas, donde pudimos alquilar una habitación. A la mañana siguiente partimos a San Ignacio y luego a la ciudad de Jaén. En el camino nos encontramos con el río Marañón. En un pequeño barranco vimos un pueblo de pescadores de río llamado Puerto Ciruelo, que empezó a trazar la hermosura del sueño que se avecinaba. Ya en el atardecer llegamos a la ciudad de Bagua. De inmediato nos dimos cuenta de que en ese lugar no conviene hablar mucho ni indagar por la vida de otros. El pueblo parece tranquilo, pero es solo una apariencia. La señora que vendía jugos frente al Hotel San Pablo me contó que hacía una semana habían matado a un tipo a media cuadra. La policía había encontrado pasta básica en sus bolsillos. Alguien ajustó cuentas. No quería preguntar por el poder de las mafias en esa zona ni por la corrupción de las autoridades. En el Hotel San Pablo de Bagua se hospedan muchos de los que se internan en la selva de estas latitudes, buscadores de vida, de oro, petroleros, narcotraficantes, ingenieros, funcionarios del gobierno que maldicen su suerte y maestros de pequeñas escuelas de un solo docente. Mucha de esa gente parecería de ficción a gran parte de los ciudadanos cosmopolitas. Algunos incluso pensarían que ya no existe gente como ellos, que son personajes propios de las películas western. Y es verdad que ese mundo indómito y fiero tiene mucho de lejano oeste, solo que los paisajes de fondo no son desiertos, sino árboles y matorrales espesos de los que brotan cantos de aves que estremecen. Fue difícil dormir en el San Pablo. Los huéspedes entraban a toda hora en el ruinoso hotel y nuestro cuarto quedaba muy cerca de la recepción. Se escuchaban risas, discusiones, duchas, cerradas de puerta. El olor a perfume barato de las prostitutas llegaba hasta mi cama. Me perturbaron unos gemidos de mujer pagada para fingir orgasmos. Difícil decir si en ellos existía un recodo de placer, si nacían del dolor o eran secretas maldiciones al hombre que creía provocarlos. Y mientras fumaba un cigarrillo, pensé en las horas que había malgastado en antros de mala muerte, ahogando frustraciones en Fernet. A las 5:30 de la mañana ya estábamos tomando desayuno frente a un mapa, tratando de descifrar cuál sería nuestra ruta. Conocimos a un colono del lugar llamado César Aldaz Serrano, diestro en manejar su auto sobre el barro. Nos dijo que partía para Sarameriza esa misma mañana. Desde Sarameriza pueden embarcarse para Iquitos, afirmó. Se ofreció a llevarnos, pagándole lo que nuestra voluntad mandara, para no salir solo por esa ruta que duraba más de un día de riguroso camino. Él sería nuestro piloto hasta la boca del río Marañón,
la boa verde que nos tragaría. Salimos de Bagua y pasamos por las inmediaciones de otro pueblo llamado Bagua Chico. Luego de media hora de viaje apareció el Marañón. El camino era un desastre, huecos, lluvia, lodo. Tras una hora de ir andando, escuchamos unas explosiones. Un ingeniero francés y sus empleados dinamitaban rocas en busca de minerales. Nos advirtieron no cruzar, que las rocas se desprenderían. Uno de los obreros nos miraba con curiosidad y se nos acercó para pedirnos un cigarro, posiblemente con menos ganas de fumar que de hablar. Fue entonces que vi centenares de troncos apiñados uno encima de otro como cadáveres de un asesinato en masa, y las raíces sin troncos parecían llorar. Era como si hubieran arrasado un pueblo entero. Esos árboles tan antiguos, cortados, denunciaban la enfermedad de nuestra especie, devoradora de sí misma y de su mundo. Esperamos que sigan leyendo esta novela de Pedro Favarón, un autor que se ha formado en la academia. Él es antropólogo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en literatura por la Universidad de Montreal, pero también ha emprendido un camino de formación en la medicina tradicional del pueblo Shipibo-Conibo, junto a la familia de su compañera Shonon Bensho. En las notas preliminares, el autor hace una primera descripción de estos dos amigos, de las circunstancias que los llevaron a su aventura y de cómo mientras que uno de ellos queda cautivado por la Amazonía, al otro le corresponde publicar las notas desordenadas que el primero ha escrito durante el viaje. En estas notas, el texto se define, o mejor sería decir, se autodefine, como un relato de desplazamientos, tanto por los parajes exóticos y tropicales del río Marañón y del Ucayali, como por los espacios míticos y las geografías visionarias reveladas por el ayahuasca. Más que una crónica de un relato de viajes, es el relato de un viaje iniciático motivado por el hastío de la vida urbana. En este relato se entretejen las historias orales que pululan como ecos en la Amazonía, con experiencias visionarias inducidas por el ayahuasca. Esperamos que les haya gustado este episodio y que continúen atentos a los ecos del río. Peque, 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 peque.